¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a El Recoveco, literalmente. Sí, sí, sí. No sé si ustedes sigan mucho mis redes sociales. Claramente no soy una persona tan interesante como para seguir. Pero, si es que siguen mis redes sociales, ustedes sabrán que yo, de alguna u otra forma, he participado en la creación de otros podcasts. Así que un día, hoy específicamente, me levanté con la sensación de que quizá, solo quizá, debiese intentar indagar en la creación de mi propio podcast, ¿no? Y pues heme aquí en este pues, espacio que voy a tratar que sea por lo menos continuo, ¿saben? Por lo menos mantener la constancia que quizá merezca. Y esto surge a raíz básicamente de dos necesidades pues bastante puntuales en mi vida. Número uno, deslindarme un poco de lo que vendría siendo Pokémon. Que sí, quizás si me conocen de forma más profunda sabrán que mis redes sociales están plagadas de Pokémon. Y la segunda, que es una necesidad que fíjense que ahora que estoy retomando el hábito de la lectura, me parece que se ha agudizado. Y es que yo termino de leer algo y me da muchas ganas de saber qué es lo que opina la gente acerca de eso que acabo de leer, acerca de determinado poema, de determinada lectura, de determinado escrito, de determinado cuento, relato, leyenda, etcétera. Y pues básicamente me he encontrado con el problema de que yo no conozco a muchos lectores y yo no sé si sabían o por lo menos imaginan, a las personas que nos gusta leer, pues como que tendemos a ser medio introvertidos, como que tendemos a tener una actitud medio... Quizá es porque claramente es un hobby que se disfruta estando solo y pues básicamente eso es lo que nos ha orillado a crear tantos foros, tantos blogs o tantas cosas así. Y bueno, heme aquí intentando aportar un granito de arena a todo este ruido de redes sociales y a todo este ruido de publicaciones excesivas. Y pues no sé. Básicamente yo quería pues hacer este espacio para que las personas, más que nada para compartirle a todas las personas las lecturas que yo tengo y que de alguna u otra forma las personas pudiesen compartirme la opinión que tenían acerca de esas lecturas. Entonces dije, bueno, voy a hacer un podcast porque disfruto genuinamente hacer podcast, disfruto mucho estar platicándole al micrófono y disfruto pensando que le estoy platicando a alguien a través de la pantalla, aunque genuinamente no sé si vaya a pasar. Mucho menos con este, o sea, mucho menos con este. Yo entiendo que hay de alguna u otra forma los otros podcasts que he grabado con demás personas tienen muchísimo más alcance, muchísimo más engagement, pero pues quién sabe, quizá dentro de mi círculo de redes sociales o dentro del círculo de redes sociales de las personas a las que yo espero que les compartan estas cosas, pues encontremos a una comunidad muy interesante de la cual podemos estar platicando acerca de libros. Y pues sí, así básicamente es como nace el Recoveco. De forma introductoria les puedo decir que es porque está perdido por Dios. Es porque Dios sabe dónde yo voy a publicar esta cosa y Dios sabe cómo las demás personas van a llegar a dar con ese podcast. Pero pues ya lo dejaremos en manos de Diosito. Y hablando de manos de Diosito, yo creo que estuve mucho tiempo diciendo, ¿cuál será la lectura correcta? ¿Cuál será la lectura adecuada para darle introducción a este proyecto? Una lectura que de alguna u otra forma me identifique, una lectura que tenga bastante significado para mí y una lectura que yo considere que vale la pena ser compartida. Y entonces, no sé, tal vez como el destino quiso, la vida quiso, Dios quiso, quién sabe si fuerzas mayores hayan querido que eso pasase, pero me vino a la mente mi poeta favorito. Y dije, hey, ese sujeto tiene un escrito, un poema, que a mí me parece la introducción perfecta para
pues para este proyecto. No sé por qué exactamente, pero espero que ustedes lo tengan ahí en cuenta, ¿no? Y me refiero a mi poeta favorito es Mario Benedetti. Y el escrito puntual al que me refiero, el poema puntualmente al que yo me estoy intentando referir, es La gente que me gusta, pues, de la autoría del propio Mario Benedetti, ¿no? No sé por qué exactamente es que llegó a mi mente este poema. Yo recuerdo de alguna u otra manera, cuando era muy pequeño, pero muy muy pequeño, haberlo escuchado en el radio. Eh, Como que los locutores o todas esas personas estaban hablando y estaban como analizándolo y estaban diciendo, no, pues es que está muy bonito, no, es que por aquí, que por allá. Y yo dije, pues sí, pues si ya lo hicieron en el radio, ¿por qué no hacerlo en un podcast? Que básicamente es lo mismo, ¿no? Digo, no es que yo tenga nociones de locución o algo parecido, genuinamente no tengo la más mínima preparación respecto a estos asuntos, pero yo creo que sí les puedo dar por lo menos mi punto de vista acerca de esta lectura. Y bueno amigos, antes de pasar a la lectura del poema, básicamente quería darles una especie de disclaimer, porque esto es algo que ya sabía, pero se me había olvidado claramente, y es que este poema es bastante conocido, es bastante famoso, probablemente ya lo hayas escuchado, o inclusive probablemente ya hayas visto en alguna red social, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, alguna de las frases o alguno de los fragmentos de este poema, porque este poema es altamente popular, de hecho. Y como les digo que es altamente popular, pues aparentemente hay bastantes versiones. Hay muchas versiones que la verdad es que yo reconozco que no sé cuál es la versión original. No les puedo asegurar que la que les voy a leer sea la versión original. Lo que sí les puedo asegurar, lo que sí les puedo garantizar al 100% es que esta versión que yo les voy a compartir es la versión que yo escuché cuando era pequeño y es la versión que genuinamente me hizo amar este poema. Porque no lo sé, se me hace súper bonito e inclusive cuando escucho otras versiones digo, ¿qué está pasando aquí? Le falta algo, como que no sé, algo no me cuadra, está medio extraño. No sé si este es como más meloso, más romántico. Me recuerda mucho a lo que era Mario Benedetti genuinamente como poeta, ¿no? Es un poeta que escribía de cualquier cosa y a cualquier cosa le veía el lado bonito. Que a mí me gustaría ser así, pero al parecer no lo soy así. Yo no soy así. Yo soy una persona más trágica, soy una persona más darks, soy una persona pues más tristona, melancólica, si lo quieres ver de alguna u otra forma. Y en ese mismo sentido, pues no sé. Pero lo cierto es que esta versión que les voy a compartir es mi versión favorita y es la versión que yo he escuchado siempre, y siempre que la escucho siempre me emociona y espero poder contagiarles, al menos con mi voz, un poco de esta emoción que es lo que yo siento cuando leo estas letras, ¿no? Así que sin ya tanta cháchara, sin ya tanta excusa, pues vamos a darle pie a La gente que me gusta de Mario Benedetti. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien se permite oír de consejos sensatos dejando las soluciones en manos de nuestro Padre Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí. Agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee el sentido de la justicia. A esos los llamo mis amigos.
Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. Me gusta la gente que con su energía contagia. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. La gente que lucha contra las adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes no por un estereotipo social ni como lucen. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí me doy por bien retribuido. Qué lindas palabras del señor Mario Benedetti. Definitivamente este es uno de los poemas que más disfruto leer, porque de alguna u otra forma me hacen recordar cosas importantes en la vida, ¿saben? Es uno de estos poemas que quizá no te vuele la cabeza, quizá no te haga llorar noches amargas, quizá no te ayude a recobrar el sentido de tu existencia, pero te recuerda cosas que de vez en cuando nosotros como seres humanos obviamos a raíz de la rutina, a raíz de la cotidianidad y a raíz de un montón de cosas que implica pues estar existiendo, ¿no? Y me da la impresión de que este poema pudiese pasar a primera vista como un poema bonito, como un poema inclusive vamos a decir cursi, ¿sabes? Un poema muy simple, muy alegre, pero yo creo que en esa simpleza, en esa sencillez es que se encuentra la riqueza de este poema, es que se encuentra la verdadera importancia que pudiese llegar a tener lo que te tiene que decir este poema, ¿no? Al final de cuentas. Y no sé, o sea, una de las cosas que quizá no se ven, o sea, no son tan evidentes, porque básicamente el poema enlista una serie de principios, una serie de valores que son deseables para pues, vivir en sociedad para las personas, ¿no? Pero una de las reglas fundamentales de la existencia, si es que eres un ser humano, ¿no? Una de las reglas fundamentales de la existencia es compartir esa existencia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? Y al final nosotros de alguna u otra forma necesitamos, somos criaturas sociales y necesitamos esa interacción social para poder estar bien. Tan sencillo y tan simple. Necesitamos amigos, necesitamos pareja, necesitamos familia. O sea, nosotros somos profundamente dependientes del resto de personas que nos rodean. Si llegase el día en el que nos quedásemos completamente solos, pues nos pasaría lo que le pasa a Tom Hanks en la película de Náufrago, ¿no? O sea, no tardaría mucho en que se nos bote la canica y esas cosas. Pero a lo que voy es que una de las reglas fundamentales a la hora de estar cumpliendo el rol de ser humano en esta existencia es precisamente eso, que tú tienes la obligación, y vamos a poner la palabra obligación porque genuinamente creo que es como una obligación, de elegir con quiénes quieres rodearte en esta vida. ¿A qué personas le vas a dar entrada a tu existencia? ¿A qué tipo de persona? Más que a qué personas específicamente, ¿no? Sino a qué tipo de persona te gustaría darle entrada a tu vida
¿Y cuánto tiempo se pueden quedar también? Porque eso es otro punto bastante interesante. Y pues sí, es una obligación que la verdad uno a veces no reflexiona, a veces simple y sencillamente acepta que las personas que conoce o las personas con las que se rodea son las personas con las que tiene que convivir. Y eso es cierto, pero hasta cierto punto. Es real que nosotros tenemos que vivir en el mundo tal y como nos ha tocado, pero tenemos la gran ventaja de elegir con qué personas queremos compartir de forma más cercana esto que se llama vida, ¿no? A qué personas invitaríamos a nuestro cumpleaños, a qué personas le contaríamos nuestros sueños, a qué personas le contaríamos nuestras metas y pues todas estas cosas, ¿no? Y eso es algo que el poema no te dice literalmente, pero que sí se puede rescatar del poema, porque al final de cuentas tú estás buscando a la gente que te gusta. Y hablando de eso, pues yo creo que vamos a intentar, o voy a intentar más bien, sacar como que los fragmentos que más me parecen interesantes de este listado de principios y valores que nos da el señor Mario Benedetti de pues la gente, ¿no? De la gente. Y por lo menos uno de los que más me llama la atención, así de que rápido, es este de la gente que es justa. Yo recuerdo, cuando era pequeño, recuerdo que estaba escuchando un programa de radio, como les dije al inicio de este podcast, estaba escuchando un programa de radio donde están analizando esto y tengo muy presente lo que dijeron. Porque están hablando específicamente de esta parte de la justicia, de ser justo con los demás y con uno mismo. ¿Y a qué se refiere? O sea, ser justo con los demás es bastante intuitivo. Es la justicia de toda la vida. La justicia que defienden los superhéroes en los cómics, la justicia que se supone que defienden las leyes, la justicia que se supone que defienden los abogados. Esa justicia es para los demás. Ahora, ¿cuál es la justicia para uno mismo? Y yo considero que la justicia para uno mismo es precisamente este punto de autocompasión, este punto de poder estar en paz con uno mismo, poder perdonarte inclusive los errores, las fallas, y no creer que estos te van a definir, sino darte la oportunidad de renovarte, de reinventarte y pues no ser tan duro o tan crítico contigo mismo, o fatalista, que yo no soy tan duro ni tan crítico conmigo mismo, pero yo sí soy muy fatalista conmigo mismo. Entonces, pues no sé, no pensar que cualquier cosa nos va a matar, ¿no? Sí, pensaría que esa justicia para uno mismo es un tema bastante interesante que pues a veces también nosotros olvidamos y lo dejamos de lado. Y obviamente pues ser justo con los demás, ¿no? Proteger a los más pequeños o proteger a los indefensos, ayudar a las personas necesitadas. Todas estas cosas que refieren a la justicia ajena, a la justicia que le compete a nuestra persona para con las otras personas. Todo eso también es practicable al final de cuentas. Tú puedes practicar cómo tener una vida más justa. Y tú puedes rodearte de personas que consideres que sean justos, ¿no? Miren, otro punto que yo considero así medular en esta prosa es cuando habla de asumir las consecuencias de tus acciones. Y es que todos cometemos errores, eso está claro, todos cometemos errores, todos nos podemos equivocar. Ahora, no todos sabemos reconocer esos errores. Y el ser capaz de reconocer esos errores sería como la ventana principal a poder mejorar, ¿sabes? Porque precisamente dice la parte de que te esfuerces genuinamente por no volver a cometer esos errores, que te esfuerces genuinamente por no volver a tropezar quizá con esa misma piedra. Y pues sí, hay personas que definitivamente no conocen la palabra perdón o la palabra me equivoqué. Hace poco, hablando de estas cosas, vi un video de un creador de contenido que supongo que es conocido, en el que hablaba sobre algo de asumir los errores, ¿no? Y él decía una cosa, los doctores de determinada época
que ellos, como estaban, iban y hacían operaciones a mujeres, creo que hacían partos, ¿no? Los doctores, así como estaban, hacían partos. Y entonces pasaba que las mamás, las mujeres, se morían en el parto, ¿no? Y un sujeto, no recuerdo exactamente el nombre, un psicólogo les dijo, oye, lávate las manos. O un investigador, un doctor inclusive, le dice, oye, lávate las manos antes de que vayas. Y había gente que, o sea, y los doctores en esa época se aferraron y dijeron, no, a mí no me vas a decir cómo hacer mi trabajo, yo sé cómo hacer mi trabajo, yo lo hago bien y ya está, ¿no? Y genuinamente se tenían que lavar las manos. Imagínate que a día de hoy un cirujano que te vaya a operar de cualquier cosa, entrase sin lavarse las manos, estaría... O sea, obviamente ahora es negligencia médica, ¿no? Si te llegase a pasar algo, podría ser fácilmente una negligencia médica. Pero en esa época, imagínate, la terquedad de no reconocer tus errores le costaba la vida de otras personas. Entonces, valdría la pena quizá ponerse a pensar qué te cuesta y qué te cuesta a ti también no reconocer esos errores, qué oportunidades no te ha dejado tener el no reconocer esos errores, el no reconocer que estás mal y todas estas cosas. Es por lo menos para pensarse. Y obviamente la capacidad de pedir perdón. Esta capacidad de poder pedir perdón, de genuinamente decir, oye, ¿sabes qué? La regué, lo siento mucho. Hay mucha gente que te dice, mira papi, eso no arregla nada. Pero algo arregla. Te aseguro que algo arregla, porque si no, no sentirías esa necesidad de pedir perdón. Y tampoco las otras personas sentirían esa necesidad de que les pidan perdón, ¿sabes? Entonces, no sé, perdonen y acepten sus errores. Es bien importante. Otro punto que a mí me parece importante de rescatar de este poema es aquel que habla de las personas que viven por apariencias o que viven para impresionar a los demás. Y esto genuinamente lo siento como un consejo. Siento que es el consejo que alguna persona muy grande le daría a una persona muy joven, sobre todo viendo con qué clase de personas es que se relaciona, ¿sabes? ¿Y a qué voy? Es tan sencillo como que si tú te rodeas de personas que viven de apariencias, que solo están buscando impresionar a los demás, ya sea en la vida real o en redes sociales, que yo siento que aquí radica la importancia de este consejo, que las redes sociales han fomentado este estilo de vida en el que tienes que tú demostrar algo, ¿no? Demostrar quién eres y demostrar que eres la persona más a la que mejor le va, o la persona más atractiva, o la persona más, no sé, ¿sabes? Y tú podrás decir, no, yo no me estoy comparando. Pero caray, por algo subes esas cosas, ¿sabes? Yo pensaría que por algo subes lo que subes, por algo compartes lo que compartes en las redes sociales, que lo compartes. Y sí, es peligroso estar viviendo así porque es un estilo de vida muy desgastante. Y el problema de rodearse de ese tipo de personas considero que va más allá. Porque al rodearte tú de ese tipo de personas tan superfluas, tan frívolas, corres el riesgo de que en ti se desarrolle una personalidad así. De que tú también seas una persona que viva de apariencias. Entonces, cuando a ti te dicen, ten cuidado con las apariencias, acércate a personas que tú consideres que sean originales, que sean auténticas, a las que dices, este tipo sí es así, ¿sabes? Este tipo no está buscando engañar a nadie, este tipo no está buscando mostrarle a la gente que es mejor, este tipo es así genuinamente. Así es la mejor forma en la que tú probablemente también tengas ese tipo de personalidad, ¿sabes? Si tú estás con personas que no juzgan, con personas que te dejan ser, lo más probable es que desarrolles una personalidad auténtica, una personalidad original, tu verdadera personalidad, ¿no? Y eso es como de las cosas que actualmente son bien raras y pensaría que no deberían ser así, ¿no? Por ahí había una frase que decía,
¿Por qué me cuesta tanto trabajo ser yo mismo? Si se supone que ser yo mismo es lo más fácil. Siempre he sido yo. Y ahí es donde te das cuenta de que, aparentemente ni ser uno mismo es tan sencillo en este mundo actual tan loco y y tan acelerado. Otro fragmento que yo considero que no puedo dejar afuera es el que a mi parecer es el mejor fragmento. Bueno, es mi fragmento favorito, ¿no? Vamos a decirlo así de sencillo. Es mi fragmento favorito este poema, y de hecho pensaría que es el fragmento favorito de mucha gente, porque este fragmento en específico es el que más he visto en publicaciones, es el que más he visto que compartan en imágenes, en videos, en reels. Y básicamente es este fragmentillo que habla acerca de que no puedes sacar de la cabeza aquello que no te sale del corazón. Y esto es bien interesante porque a primera vista podría parecer que habla de pues exparejas. Y de hecho en ese contexto es que se comparte realmente. O sea, habla de exparejas, de examores, de amores pasados, de personas pasajeras. Pero no es así. O bueno, no solo es así. ¿Y a qué me refiero con esto? El corazón, por lo menos para la poesía, alberga bastantes más sentimientos y bastantes más emociones que solo el amor. Y una de las emociones que yo considero que es pero bien importante sacarse del corazón es, como dirían por ahí en algunos animes, el odio. Genuinamente, si no sacas el odio de tu corazón, es otra cosa que no vas a poder sacar de tu cabeza. Odio, envidia, todas estas cosas negativas que también pueden estar dentro de tu corazón, que también, digamos, que pueden estar un poco más escondidas, ¿sabes? Un poco más, no sé, porque además tu cabeza como que justifica ese odio. Es un círculo vicioso interesante, por lo menos el ciclo del odio, como diría Naruto. Pero sí, básicamente aquí te están invitando a, padre, perdona para que puedas recordar diferente. Porque yo siento que el olvido como tal no existe, sobre todo esas cosas que se albergaron durante mucho tiempo en tu corazón, sino que aprendes a recordarlas diferente. Aprendes a recordarlas sin que te duelan, aprendes a recordarlas sin llorar, aprendes a recordarlas sin odio. Y eso, amigos, eso yo creo que significa bastante. Creo que es algo que significa que están creciendo o que están madurando, no sé, por lo menos emocionalmente. Poder, la capacidad de recordar de forma diferente algún evento trágico o algún evento triste, resignificarlo, es bien importante. De hecho, de eso trata Intensamente Uno. No voy a hablar de películas, pero veo películas y me gustan mucho las películas. Y sí, específicamente de eso trata Intensamente Uno. Sí, a priori parecería hacerle caso a tu tristeza, pero entre líneas puedes ver que existe una capacidad extraordinaria del ser humano, que es aprender de la tristeza y convertir aquellos recuerdos tristes en recuerdos alegres, resignificarlos, ya no recordar el dolor o las lágrimas, sino recordar la enseñanza que ese dolor y lágrimas te dieron. Y pues bueno, ya, con este listado de principios, con este listado de valores, con esta bonita lectura, pues llegamos a la conclusión. ¿Y cuál va a ser la conclusión, sino la conclusión más obvia? Al final de todo esto, más que una lista de súper o una lista de cosas que deberían tener mis amigos, o cosas que debería tener la gente con la que me junto, es una lista de cosas que tú deberías tener. Y hablo de uno mismo, no tú específicamente, sino uno mismo debería tener, uno mismo debería intentar por lo menos cultivar, ¿sabes? Por lo menos mantener, por lo menos aspirar a ellas para poder ser esa clase de gente. Y aquí yo quiero compartirles un fragmento, una parte de mi vida, ¿no? Una parte de mi vida que mientras yo estaba medio escribiendo más o menos qué iba a decir, esta cosa no tiene guión, cuando yo estaba escribiendo más o menos qué podría decir y así, recordé específicamente que
todo esto se puede encapsular en una frase. Y esta frase tiene una historia, por lo menos dentro de mi historia, muy chistosa. Y es que la persona más amiguera que yo conozco, pero les juro que genuinamente es amiguera, ese tipo va a cualquier lado y siempre saluda a alguien y siempre puede conocer a alguien y además es un tipo que cuando saluda a las personas no es como hey, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? O un saludo lejano de levantas tu mano. No. Ese tipo genuinamente se acerca, te da la mano, te da un abrazo, te pregunta cómo estás. Y mira, cuando te pregunta cómo estás, no suena condescendiente, no suena a que es por cortesía. Él, no sé si es una habilidad que he practicado, Dios le dio el don o no sé qué chingados, pero genuinamente cuando te pregunta cómo has estado, qué onda, qué pedo con tu vida, tú te lo crees, o sea, tú dices, ay, este güey realmente está interesado en mí. Y probablemente no, o probablemente sí, y ese es el secreto, no lo sé. Pero bueno, como estoy hablando de él, yo creo que puedo tener el permiso de decir su nombre. Y este amigo es Jorge Mena. Tengo la fortuna de que sea mi amigo Jorgito Mena, que si vive en Mérida, Yucatán. Jorge tiene una hamburguesería, un local de hamburguesas que se llama San Jorge, que está en Francisco de Montejo. Y pues no me están patrocinando, pero pues no pierdo nada diciéndoles a todas las personas que me escuchen que pues vayan, pruébenlo y ya, ¿no? Pero bueno, el punto es que la primera vez que escuché, y atentos a la frase de salí a ser amigos y no encontré a ninguno, entonces, no, ¿qué? Salí a buscar amigos y no encontré a ninguno, entonces salí a ser amigo y encontré a todos. Y esta frase engloba perfectamente lo que es este poema. No se trata de encontrar a esta gente. Es deseable encontrarla, claro que sí. Pero quizá lo más importante es ser esta gente. Y probablemente si tú eres esa gente, atraigas con eso mismo a más personas como tú. Entonces, si eres una persona positiva, justa, alegre, probablemente traigas a más personas así a tu vida y probablemente así tu vida esté bien acompañada y así tu vida esté bien retribuida. Porque no vas a esperar sacar algo de alguien, sino que sencillamente con la compañía de las personas correctas que dejaste entrar a tu vida va a ser suficiente. Y pues con eso, amigos, cerramos este bonito primer episodio de podcast. Genuinamente espero que se la hayan pasado bien. No sé si lo vayan a escuchar todo, espero que sí. Si lo escucharon todo, me dicen por favor qué tal les pareció, qué tal lo hice. Y no sé, ya próximamente, probablemente en próximas ediciones estaré hablando de libros, ya no de poemas. La verdad es que era un poema que a mí me gusta mucho y lo quería compartir y se me hizo súper adecuado para más o menos que tengan un poco de pues cómo va a estar el ritmo de esta cosa, ¿no? Cómo va a estar el ritmo, cómo van a estar estas cosas. Me gusta mucho platicar con la gente, así que si quieren tomarse un café y hablar de un libro, pues solo díganme para que lea ese libro recientemente y eso estaría buenísimo. Y pues nada, con esas bonitas palabras nos despedimos de este primer episodio dedicado al señor Mario Benedetti y a este poema tan bonito que se llama La gente que me gusta. Espero con todo mi corazón que les haya gustado a todas las personas que se han quedado hasta el final. Muchas gracias, por cierto, por quedarse hasta el final del podcast o al final del video. Cualquiera de los dos me llena muchísimo de alegría poder compartir mis bonitas palabras, mis bonitos pensamientos, mis bonitas reflexiones con todas las personas, ¿no? Y sin más que agregar, muchas gracias por estar aquí. Agradecería mucho todas las interacciones, los compartidos y todas esas cosas, porque genuinamente esta es sí voy a intentar hacerlo más seguido. No trataré que este podcast no desfallezca como otros proyectos que tienen que ver con medios de comunicación que yo he hecho. Y nada, recomiéndenme libros,
recomiéndenme libros, recomiéndenme lecturas. Últimamente estoy leyendo mucho Kafka, Camus, Dostoyevsky. Sí, ando en una etapa muy dark de mi vida. Pero bueno, ¿qué será? ¿Qué será de nosotros sin esas etapas dark? ¿Qué sería de nosotros sin esas etapas darks en nuestra existencia? No seríamos los mismos definitivamente. Y esas etapas oscurillas son lo que le da un poco de luz al final del túnel a esto que llamamos vida. Entonces, pues no sé, recomienden lecturas y bye.